quiero predicarles sobre el tema el predicador y su mensaje, porque los predicadores tienen que tener su mensaje. Bueno, no sé si está bien dicha la palabra su mensaje, porque realmente el mensaje que todos nosotros como predicadores tenemos no es nuestro, no, es un mensaje de Dios para el hombre. Eh, porque tal vez no todo, ¿verdad? No sé, pero eh, porque muchos de los predicadores eh, andan predicando lo que oyen de otro predicador, pero muchos predicadores, últimamente hay bastantes predicadores que se pasan horas y horas orando y Dios les da el mensaje y es lo que ellos transmiten, es lo que ellos dan, es lo que ellos predican, lo que ellos publican, lo que ellos declaran y comparten, ¿verdad? Estaba yo oyendo un testimonio esta mañana y me llamaba mucho la atención. El que testificaba hablaba de el pastor que a él le predicó. Él nunca pensó convertirse, nunca pensó recibir a Cristo en su corazón, él odiaba a Dios, él mismo se decía que él era Dios, y entonces era muy opuesto, muy rebelde, muy perdido, muy pecador, pero dice que llegó a ese lugar donde él estaba, un predicador sencillo, humilde, y que ni se creía que tuviera tanto poder en su mensaje. Pero este hermano cuando testificaba dice que después se dio cuenta que ese hermano predicador mínimo, no sé si más, pero mínimo, dice él, él atestiguó eso, él vio eso, de que ese pastor mínimo oraba 2 horas diarias, de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, todos los días, no había un día que él no lo hiciera. Y es una tremenda bendición porque cuando este hombre predicaba, la gente no resistía, no aguantaba y terminaba convirtiéndose. Entonces, realmente, como yo les decía, muchos predicadores predican porque es más, muchos reciben una revelación para predicar. Muchos cuando se paran a predicar es un mensaje del cielo y uno no lo puede resistir, no lo puede aguantar, porque es dado del cielo mismo, ¿verdad? Pues fíjense que de eso quiero hablar yo, del predicador y su mensaje. Dice aquí en... voy a encender aquí mi tableta y mientras ustedes buscan conmigo Mateo capítulo, a ver, Mateo capítulo 3, ahí estamos, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, y miren cómo dice, y en aquellos días dice que vino Juan el Bautista. Eh, Cuando yo leo, porque realmente no sé quién le haya puesto ese nombre a Juan. Él se llamaba Juan, pero alguien le puso el Bautista, tal vez porque bautizaba, ¿verdad? Entonces en aquellos días vino Juan, que era hijo de Elizabeth, hijo de Zacarías, que era un sacerdote, eh, y pues le dicen Juan el Bautista, y este dice que venía predicando en el desierto de Judea. Ese era su campo de predicación, era su área de predicación, era su mundo de predicación, porque realmente cada quien tiene que tener un lugar donde va a predicar. Hay muchos, yo conozco muchos predicadores
que no solo predican desde un púlpito. Yo conocí a un predicador en México que su centro de predicación eran los trenes. Él se iba desde Tapachula hasta la frontera donde llegara el tren y se iba predicando y se regresaba predicando. Él me contaba, me testificaba que él nunca se había bajado del tren, porque pues ahí venden comida y él dormía y ese es su lugar de predicación, el tren. Eh, y algunos predican en los parques, algunos otros predican en las calles, otros predican en los mercados. Bueno, y hoy vemos a tantas personas y que son tremendos porque cargan su propio equipo de sonido y andan pregonando el mensaje de la palabra del Señor. ¿Ah? Y qué bien. Pero la mayoría de nosotros, no sé, pero casi nos dedicamos más a predicar dentro de una iglesia. Pero la verdad es de que a veces la mayor necesidad, no digo que no se tenga que predicar dentro de una iglesia, pero la mayor necesidad está afuera. Fíjense que en el caso de Jesús su ministerio fue un ministerio público. Sí, él más predicaba, más enseñaba, más sanaba, más liberaba, más compartía el mensaje a nivel público. No quiere decir que él no predicó, porque capítulo 4 de Lucas yo les estaba leyendo cuando él dice que llegó a Nazaret, donde se había criado, y en un día de reposo entró a la sinagoga como era su costumbre. Entonces él sí iba. Un día entró al templo y volcó las mesas y sacó a los cambistas y sacó a todos los que andaban ahí haciendo cosas indebidas en el templo. Y le dijo, ¿por qué habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones? Esta es mi casa y mi casa se va a llamar casa de oración, pero ustedes la han convertido en un antro de ladronismo, ¿verdad? Entonces, pero él en un tanto por ciento más predicaba de una forma pública, ¿verdad? Y entonces Juan también tenía el lugar donde él predicaba y era el desierto de Judá. Luego dice, el versículo 2 dice, lo que él decía, porque, porque no es solo predicar, no es solo ponerse uno a hablar, no, él sabía lo que iba a decir, él sabía cuál era su mensaje, qué era lo que Dios le había mandado a compartir, a predicar, a pregonar. Y dice, y diciendo, arrepiéntanse o arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El verso 3 del capítulo 1 de Mateo dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahí sobre cuál era el mensaje de Juan el Bautista. No puedo cambiar eso de el mensaje de Juan el Bautista, pero no era de él realmente. No, el mensaje era un mensaje de parte de Dios, predicado por Juan el Bautista. Y yo anoté 3 cosas aquí, siendo la primera, que su mensaje era un mensaje sobre el arrepentimiento. Y yo creo que muchos de nosotros los predicadores también tenemos que enfocarnos en esa clase de sermones de arrepentimiento. Cuántas veces lo que menos tocamos nosotros es ese tema
Y cuánta gente hay que necesita arrepentirse. El arrepentimiento significa un cambio de vida, dar un giro de 180 grados, ¿verdad? Eh, Dejar de hacer lo malo que hacemos, tratar de dejar el pecado, tratar de abandonar esa forma mala de vida que llevamos. Entonces, eso era lo que Juan predicaba, que él predicaba arrepentimiento, ¿sí? Algunas veces tuvo que decirles, generación de víboras. Imagínense, él tenía sus razones, él tenía sus porqués de expresarse de esa manera ante su público. Y lo iban a oír, venían gente de todos los pueblos a oír a Juan. No era Juan yendo allá con ellos, eran ellos viniendo a oír a Juan predicar sobre el arrepentimiento. Cómo es de urgente ese mensaje, pero cómo hace falta seguir oyendo esa clase de mensajes, mensajes de arrepentimiento, de saber que hay tanta gente que necesita arrepentirse, que necesita cambiar de vida, que necesita dejar de ser lo que es, de vivir de cómo vive. Y eso solo cuando se recibe el mensaje de arrepentimiento. Número 2, el mensaje de Juan el Bautista era este: preparen el camino del Señor. Fíjense bien, preparen el camino del Señor. Como que les quería decir, miren, ustedes no están viviendo como Dios quiere, como Dios manda, como Dios espera. No. Y por eso, no sé si alguna vez Juan citó aquel texto que dice, que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces él dice, preparen el camino del Señor. Era un mensaje de preparación, porque el hombre necesita. Un día el hombre va a llegar al final del camino. Y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Entonces el hombre tiene que saber que cuando nace comienza a caminar. Tal vez no a caminar, porque él nace bebé, a los meses gatea y después de varios meses comienza a caminar, se cae, se levanta, pero ya a medida que va creciendo comienza a caminar. Y el hombre entonces a veces toma caminos equivocados, caminos que él cree que son los caminos correctos y a veces no. Entonces Juan predicaba eso, no, tiene. Y un profeta hablaba sobre esto y él decía, pregunten, párense en los caminos, se pregunten por la senda antigua y comiencen a caminar por ellas. Y como Juan era profeta, él seguramente había leído ese texto y entonces él les predicaba eso. Preparen el camino del Señor. Número 3. ¿Cuál era su otro enfoque de su mensaje de Juan el Bautista? Era, enderecen sus sendas. Sí, porque vio que la gente andaba toda desorientada, toda equivocada, andaba toda errada, toda perdida. Y entonces su mensaje fue este: enderezcan sus sendas. Ustedes van mal. Ustedes por donde van no van bien. Ustedes lo que hacen no es correcto. O sea, ese era el mensaje de Juan. Vale. Pero vamos a ver a otro predicador de la Biblia y quiero que veamos aquí Hechos, por favor, si quieren ver conmigo el libro.
porque casi todas son cartas las del Nuevo Testamento, pero este es el libro de los Hechos. Ah, y dice el capítulo 8, aquí lo tengo en mi tableta, capítulo 8, versículo 5, a ver qué dice, del 5 al 7, miren cómo dice. Voy a leer, sí, desde el 5. Dice que los que estaban en el aposento alto, dice que después de que recibieron el Espíritu Santo, dice que hubo una persecución y fueron esparcidos. Y los que fueron esparcidos, dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dentro de ellos se encuentra Felipe. Felipe tiene un proceso en su vida cristiana. Primero fue un diácono, él sirvió mesas, él atendía a las viudas, y de ahí pasa, de ahí ya lo vemos como un evangelista. Pero eso llevó tiempo, eso no es de la noche a la mañana, por supuesto, ¿verdad? Dice entonces que dice que Felipe descendió, verso 6 de Hechos 8, que Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Fíjense que Samaria en un tiempo fue la capital de Israel. Samaria fue la capital de Israel, que dice que, por supuesto que ahora es Jerusalén, ¿verdad? La capital. Y entonces viene Felipe, desciende a la ciudad de Samaria y dice que les predicaba a Cristo, oígase bien, porque muchos predicadores lo menos que hacemos es predicar de Cristo. Decimos tantas cosas, pero a Cristo no lo mencionó para nada. Y no puede ser, no puede ser. No, Felipe, él sí. Su mensaje era cristocéntrico. Y el verso 6 dice que la gente, óigase bien, la gente unánime, o sea, juntas, se unían, estaban como un solo hombre, dice que escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Porque antes de que Felipe llegara a Samaria, había un mago que tenía encantado desde el más chiquito, desde el más pequeño hasta el más grande, con sus artes mágicas. Y cuando Felipe llegó y comenzaron a oírlo, dijeron, no, este brujo, este hechicero, no es nada en comparación de lo que Felipe nos dice. Y dice que ellos estaban atentamente escuchando las cosas que decía Felipe, oyendo, oiga, dos cosas muy importantes para un predicador: oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuántos de nosotros solo predicamos, pero no pasa nada, no sucede nada, no acontece nada? Y la gente se va, nos deja ahí solos predicando. Pero cuando nuestro mensaje, cuando nuestra predicación, cuando nuestra proclamación, cuando nuestra divulgación está acompañada de señales, todo el mundo que se va a querer ir va a estar ahí pendiente de recibir de parte de Dios lo que Dios tiene para ellos. Dice, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, óigase bien, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Yo tengo tres cosas anotadas aquí acerca del mensaje del evangelista Felipe. Número 1, su mensaje era cristocéntrico. No vaya usted a estar predicando y lo que menos haga es mencionar
a Cristo y su palabra, porque también hemos oído a tantísimos predicadores que no dicen ni un texto bíblico. Dicen lo que les pasó, dicen lo que les hicieron, que ellos comentan todo lo que han vivido durante el día. Yo recuerdo que un día oía a un predicador y él hablaba mucho sobre caricaturas. Y yo dije, de plano, se pasa todo el día viendo televisión y caricaturas, y cuando viene aquí y usa el púlpito no tiene mensaje. Conocí a muchos predicadores, conocí a un predicador que le decían la puerta estrecha, porque nunca cambió su mensaje toda la vida. Hoy les voy a predicar sobre la puerta estrecha. Y comenzando a averiguar nos dimos cuenta que él lo menos que hacía era leer su Biblia, y era todo lo que siempre predicaba. Y conocí a otro predicador en Guatepeque que le pusieron el Salmo 91 porque él era todo lo que predicaba. No, pero la Biblia tiene tanto mensaje, tiene tanto que le podemos compartir a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que el mensaje de Felipe era un mensaje cristocéntrico, su mensaje era un mensaje de liberación. Dice que los demonios salían dando grandes voces. Miren, nosotros tenemos ya que preocuparnos, tenemos que ver qué está pasando con nosotros, porque tanto que predicamos. Estaba yo varias veces lo he oído a muchos decir que Felipe o Pedro predicó 3 minutos. Su mensaje no duró el capítulo 2 de Hechos. Dice que predicó 3 minutos y se convirtieron 3,000 almas. Y algunos predicadores se animan a decir que muchos de nosotros predicamos 3,000 mensajes y apenas casi se arrepienten 3. Así que no puede ser eso, no puede suceder eso. Así que el mensaje de Felipe era un mensaje de liberación y era un mensaje de sanidad divina, porque dice que muchos, no dice que algunos, no, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Qué tremendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y oramos porque ya, Señor, nosotros nos preocupemos, nos interesemos y velemos, Señor, porque la presencia tuya se haga real, se haga viva en la vida de los que nos escuchan, de los que nos oyen, y que tú más de una palabra que digamos dentro de la predicación la uses para que esos corazones se arrepientan, se conviertan, para que ellos abran las puertas de su corazón y tú puedas entrar y puedas cenar con ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y si hay personas que están pasando por un momento difícil de enfermedad o ataduras que lo mantienen ahí esclavizados, rompemos toda atadura en el nombre de Jesús y ponemos nuestras manos sobre los enfermos y declaramos sanidad divina en el nombre de Jesús. Amén.